Imagina un roedor capaz de transformar kilómetros de desierto en un vergel vibrante, en el extremo norte de Sonora, justo en la frontera con Arizona. El suelo quemado por el sol parecía condenar cualquier intento de vida. Cactus resecos, piedras calientes y un arroyo insuficiente que a duras penas dejaba huellas húmedas. Pero algo increíble empezó a suceder. Castores, esos mismos animales que solemos asociar con bosques y ríos caudalosos, llegaron sin anuncio previo y empezaron a levantar presas con ramas, barro y sus fuertes dientes. Sin cámaras de ciencia ficción ni subvenciones millonarias, estos arquitectos naturales se colaron en el paisaje más árido de México y el suroeste de Estados Unidos. En lugar de máquinas excavadoras, emplean su instinto para retener el agua. Allí donde antes solo había un hilo de agua, poco a poco nacieron charcas. Donde antes el suelo estaba seco y agrietado, brotó vegetación. Donde antes reinaba el silencio, volvieron las aves y los insectos. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de ejemplares liberados o escapados de algún centro de conservación, pero los estudios genéticos revelaron que eran poblaciones relictas que llevaban décadas ocultas en vaguadas remotas, sin planificación burocrática, sin permisos ni licitaciones. Estos castores empezaron a cambiar la fisonomía del terreno. En cuestión de semanas, las pequeñas represas ralentizan el agua del arroyo y crean charcas que resisten más allá de la temporada de lluvias. Con el paso de los meses, los márgenes de estas lagunas se cubren de juncos y sauces. En menos de un año, el área toma el aspecto de un oasis antiguo, lo que durante décadas no consiguió la ingeniería hidráulica. Canalizaciones costosas, pozos profundos, trasvases, lo logra un roedor en silencio. Este renacer del agua no solo es visible en la superficie. Los estudios más recientes muestran que el nivel freático sube en los alrededores de las presas, reponiendo acuíferos que hace tiempo se creían agotados. Gracias a ese efecto esponja, lagos subterráneos vuelven así a alimentar pozos de las comunidades cercanas. Para muchos habitantes de rancherías y ejidos, volver a girar la llave y ver brotar agua limpia supone la diferencia entre oportunidades y ruina. Ingenieros y biólogos de la Universidad de Sonora, junto a colegas de la Universidad de Arizona, han documentado desde 2018 al menos 7 núcleos activos de castores en afluentes del río Magdalena y del río Sonoita. Empleando imágenes satelitales, drones y trabajo de campo, han identificado que cada presa ralentiza el flujo y favorece la infiltración. Lo que antes era un simple cauce que se secaba en verano, ahora forma un corredor de humedales. En esos nuevos oasis conviven insectos, reptiles, aves migratorias e incluso mamíferos pequeños que habían desaparecido de la región. Las ranas regresan a reproducirse, los patos pasan a alimentarse de algas y anfibios, y pumas y zorros aprovechan la abundancia de presas. El desierto cobra vida gracias a un ingeniero natural que actúa guiado por el instinto, no por un estudio de impacto. La clave de este fenómeno reside en la biología del castor. Detectan los mínimos hilos de agua estacional y construyen presa tras presa con madera, barro y piedras. Cada dique crea una laguna que mantiene el agua más tiempo, reduciendo la evaporación y aumentando la infiltración. Esa retención prolongada convierte el subsuelo en una esponja capaz de alimentar manantiales y brotes más alejados. Además, sus madrigueras y túneles funcionan como microacueductos, regulando el nivel de las aguas subterráneas y conectando distintos puntos húmedos. Su sistema de caminos sobre la tierra, los llamados senderos de castor, se convierten en canales secundarios que distribuyen el agua cuando llueve. Sin planos ni cálculos humanos, estos roedores diseñan un sistema de gestión hídrica integrador y adaptable. En muchas comunidades rurales del norte de Sonora, los testimonios coinciden. Antes sufrían pozos secos y cultivos marchitos. Ahora el nivel del agua subterránea se mantiene estable. El pasto brota y el ganado ya no depende de camiones cisterna. Familias enteras han reducido el gasto en transporte de agua embotellada y recuperan cosechas con métodos tradicionales, aprovechando las charcas construidas por los castores. El impacto económico es silencioso pero contundente. Menos inversión en infraestructura costosa, mayor productividad agrícola y reducción de pérdidas por sequías extremas. Surgen también experiencias de ecoturismo de bajo impacto, donde visitantes recorren los senderos naturales para observar las presas y la biodiversidad renacida. No es un turismo masivo,
sino un modelo de turismo de observación y respeto, enfocado en el aprendizaje y la conexión con la naturaleza. Socialmente, este fenómeno ha unido a agricultores, investigadores, activistas y ancianos con conocimiento ancestral. Todos comparten un objetivo: proteger a los castores y sus represas naturales. En talleres comunitarios se intercambian técnicas inspiradas en el roedor para replicar pequeños diques de forma manual durante la temporada seca, amplificando el efecto positivo sobre el paisaje. El castor ha dejado de ser un animal olvidado para convertirse en símbolo de resistencia y esperanza. Su capacidad para restaurar ecosistemas degradados plantea un modelo de desarrollo sostenible. En lugar de imponer soluciones desde despachos gubernamentales, aprender de la naturaleza. En lugar de extraer recursos, promover su regeneración. En lugar de competir, colaborar. Mientras agencias internacionales como la FAO y universidades de Canadá y Alemania observan este experimento vivo, los responsables de políticas ambientales empiezan a preguntarse si no será hora de replantear las estrategias de restauración ecológica. Si un roedor puede reactivar un desierto extremo, ¿cuántos otros paisajes degradados podrían sanar con la ayuda de sus propios ingenieros naturales? Todo esto empezó con la silenciosa llegada de unos castores que nadie invitó, sin subvenciones ni bombo mediático, solo con la fuerza de sus mandíbulas y su instinto de constructor. Hoy, gracias a su obra, el desierto de Sonora muestra una nueva cara, un terreno donde el agua regresa gota a gota, donde las aves migratorias vuelven a anidar y donde la vegetación recupera terreno. Pero la historia continúa desarrollándose. En comunidades cercanas al arroyo Magdalena, los biólogos registran ahora los primeros indicios de una segunda etapa de regeneración. El regreso de especies de tortugas y pequeños peces a charcas que hace años parecían imposibles de habitar. Ese pulso de vida renovada abre preguntas aún mayores sobre el papel de la fauna en la recuperación de ecosistemas. En el amanecer de un día tibio, cuando el cielo aún pinta tonos rosados sobre las colinas de la Sierra de San Bernardino, se escuchan los primeros chasquidos. Son los castores en acción. A esa hora, alrededor de las 6 de la mañana, el silencio se llena de crujidos de ramas, chapoteos y el golpeteo de sus fuertes incisivos al roer troncos de álamo y sauce. Aunque vivan en esta región fronteriza entre Sonora y Arizona, sus costumbres no distan mucho de las de sus parientes en bosques fríos. Cada presa que construyen es un proyecto de equipo, coordinado con gruñidos suaves y movimientos calculados. El rancho El Vergel del Desierto, de la familia Salcido, se ha convertido en un escenario cotidiano de maravillas. Don Ramón Salcido recuerda cómo solía salir a las 8 de la mañana para revisar sus tuberías de riego y hallaba los canales obstruidos por el lodo seco. Ahora se acerca con su nieta Elisa, de 10 años, y se detienen frente a la presa mayor, que retiene casi medio metro de agua allá donde antes solo había arena polvorienta. «Mira, abuelito», están trasladando barro con sus patitas como si fuera arena de playa. Susurra ella señalando a un par de roedores que llevan pequeños puñados de lodo. Ese barro que transportan los castores es puro tesoro, una mezcla de tierra y materia orgánica que se compacta para crear diques resistentes a las crecidas de la temporada de tormentas. Cada presa actúa como esponja, alargando la vida del agua en cada charca, la que al mediodía reluce bajo el sol del desierto, rodeada de juncos verdes que erizan sus tallos al menor soplo de viento. Esos juncos, a su vez, son refugio de pequeños insectos que se convierten en banquete para las garzas y los patos silvestres, que han vuelto a hacer escala en sus rutas migratorias. Por las tardes, alrededor de las 5, el rancho atrae también a estudiantes de la Universidad de Arizona. Marta, estudiante de biología de 22 años, lleva en su cuaderno de campo un dibujo de la red de charcas y túneles subterráneos. Lo sorprendente, comenta mientras observa una imagen captada por un dron, es que esos túneles regulan el nivel del agua de manera natural. Al circular bajo la presa, equilibra lo que se filtra y lo que se libera, manteniendo un flujo constante incluso en los días más calurosos de la estación seca. En una de esas tardes, el viento levantó un tallo de hierba y soltó un aroma a tierra húmeda. Fue entonces cuando el ganado, que solía deambular con sed, bajó caminando hacia la poza más amplia para saciar su sed. Los ojos de las vacas reflejaban la sorpresa del ranchero.
Ya no había que traer camiones cisterna desde kilómetros de distancia. Justo ahí, la mano laboriosa de un roedor pequeño e imprevisto transformó la vida de toda una familia. Con el paso de las semanas, las charcas crecieron y se interconectaron por canales diminutos. Por la noche, cuando las estrellas emergen sobre el desierto, se escuchan los chapoteos de los castores, regresando a sus madrigueras con su presa dominical, ramas delgadas de mezquite que recortan su silueta contra el cielo oscuro. A esa hora, las ranas empiezan a croar y los murciélagos, atraídos por la abundancia de insectos, cruzan en vuelos torpes la superficie brillante del agua. Un día, la comunidad de rancherías cercanas organizó un recorrido al atardecer. Grupos de niños y ancianos caminaron por los senderos de castor, esas veredas ligeramente hundidas que siguen las corrientes de agua, llevando linternas y cámaras de teléfonos. Aprendieron a distinguir las huellas en el suelo, la marca de la cola ancha, la de las huellas delanteras con 5 dedos, las traseras con 5 like pedaleando. Colocaron termómetros de mercurio sustituidos por simples escalas de cartón para registrar la temperatura del agua en cada charca. Conocer ese dato es clave para entender dónde los castores prefieren construir y cómo influyen en la vida de las plantas acuáticas. En meses recientes, un grupo de ecologistas locales ha notado el regreso de pequeños peces ornamentales de agua dulce, que no veían en la región desde hacía décadas. Las charcas menos profundas se llenan de larvas de libélula, troncos cubiertos de algas y flores acuáticas que solo abren sus pétalos bajo la luz suave de la mañana. Sobre esos nenúfares descansa a veces una golondrina pescadora, calculando el momento justo para tomar un sapo diminuto o un pez recién nacido. Todo ese teatro de vida sucede sin que nadie haya sentado antes un plan trazado con bolígrafo. En las noches de luna llena, alzando la vista hacia el oeste, se puede ver el reflejo plateado de cada presa sobre el agua. Es un espejo de luz que parece comunicar. Aquí late la resiliencia del desierto. A la vera de una de esas lagunas, un grupo de abuelos de la ranchería La Colorado comparte historias antiguas. Hablan de leyendas de agua que brotaba en manantiales secretos, de antepasados que viajaron en busca de ríos perdidos. Ahora, dicen, el castor ha vuelto a despertar la memoria de aquellos tiempos de abundancia. Inspirados por este fenómeno, algunos habitantes empezaron a construir diques de adobe en cañadas secas cercanas, imitando el trabajo de los castores. Fueron aprendizajes sencillos: buscar ramas flexibles, crear pequeñas presas de no más de 20 centímetros de alto al principio, dejar que el agua acumule un charco donde las semillas del zacate y el camalote germinen. Esas semillas, a su vez, refuerzan la presa con raíces que evitan la erosión. En pocas semanas, esas charcas han permanecido vivas mientras afuera el sol alcanza 85 grados Fahrenheit al mediodía. La experiencia ha calado hondo en quienes visitan la zona. Juan, un guía de ecoturismo de 28 años, ha diseñado caminatas interpretativas donde los visitantes aprenden a reconocer la voz del castor en su entorno, el tronido de madera, el chapoteo de la cola y el murmullo del agua al llenarse los diques. A cada paso, muestra cómo la naturaleza se autorregula si se le permite actuar. Y cuando cae la tarde, en un claro junto al arroyo, invita a imaginar cómo sería el pasado sin esas charcas y a apreciar la transformación silenciosa que nos regala este roedor ingeniero. Mientras tanto, las oficinas de planeación ambiental de ambos lados de la frontera han empezado a tomar nota. En lugar de máquinas y camiones, plantean ahora talleres comunitarios donde se capacita a la población en técnicas sencillas de conservación hídrica, inspiradas en la biología del castor. El mensaje es claro: no siempre hace falta grandes presupuestos para enfrentar la escasez de agua. A veces basta un roedor, 2 manos curiosas y un paisaje dispuesto a cambiar. Y en medio de todo esto, los castores continúan su labor en solitario. Cada día es una nueva oportunidad para extender su reino de charcas y vegetación. A la sombra de una presa de más de 2 metros de ancho, el burro de carga del rancho rumia tranquilo, como si supiera que ahora su oficio es más fácil. Cuando cruza el agua por el tronco tendero que los castores han dejado en equilibrio, su paso genera pequeñas ondas en la superficie, recordando que en este lugar el agua corre nuevamente bajo la vigilancia de los dientes más eficientes que existen en el desierto. Y así,
sin dar un solo discurso. El ingeniero natural sigue construyendo un futuro donde el agua retorne y la vida florezca. Gota a gota, presa a presa, historia a historia, a la orilla del río Bravo, en el corazón del desierto de Coahuila. Un susurro de agua se cuela entre rocas viejas y arenas doradas. A las 6 de la mañana, cuando el primer tenue rayo de sol tiñe de ocre las paredes del cañón de Santa Elena, los castores emergen de sus madrigueras. Unos nadan con calma trasladando ramas de tamarisco, otros arrastran puñados de barro hasta el sitio donde al caer, la corriente formará un dique. En la comunidad de Ejido El Carrizo, don Víctor Martínez sale con su hija Lucía para tomar mediciones de la corriente. No usan aparatos sofisticados, llevan una simple regla de madera y un cuaderno de tapas amarillas, donde anotan la profundidad del agua y la velocidad del chapoteo. A las 8 de la mañana, tras cruzar el viejo puente colgante, llegan a la presa principal. Lucía apoya la palma de la mano en la superficie, nota la frescura del agua y dibuja un boceto rápido. La base del dique sobresale unos 40 centímetros por encima del cauce antiguo, atrapando un charco tan ancho como la puerta de una camioneta. A media mañana, en el rancho San Rafael, el ganado ya sabe hacia dónde ir. Las vacas se acercan despacio a la poza central, con el lomo bronceado por el calor de febrero. A las 11, cuando el sol aprieta, el aire huele a mezquite y al aliento húmedo de la charca. El hombre de campo, don Julio, añade una piedra lisa a una presa menor que los castores habían empezado. La coloca con cuidado para cerrar un pequeño desvío que antes derrochaba agua en un barranco seco. Así aprenden ellos, sonríe don Julio. Y nosotros, de paso, entre el mediodía y la 1, las charcas brillan como espejos rotos. El coro de libélulas dibuja arabescos en el aire y los sapos descansan bajo las raíces colgantes de sauces. En ese silencio sedimentado se oye apenas el crujido de ramas, como un eco mecánico que anuncia la llegada de la temporada de lluvias. Queda poco tiempo para que el arroyo reciba los monzones de verano y cada presa, cada pared de barro, cuenta. A las 2 de la tarde, un grupo de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 10 aparece con mochilas repletas de cuadernos y botellas de agua. Caminan por senderos de castor, esas veredas hundidas que siguen el curso del agua. Marta, la bióloga invitada, les explica con voz pausada. Fíjense en cómo los túneles subterráneos, eso que llamamos galerías, mantienen la humedad. Cuando la presa retiene el agua, el suelo circundante actúa como una esponja y, sin que veamos charcas, el subsuelo se reabastece. Los chicos toman notas y cada uno intenta distinguir las huellas, el amplio rastro de la cola y las huellas delanteras con 5 dedos. Alrededor de las 3 de la tarde, en el rancho El Puesto, la familia Treviño ha preparado un almuerzo en un corrillo junto a una presa recién reforzada, a la sombra de un mezquite viejo. Mujeres y hombres cortan tortillas de harina, fríen quesadillas y ofrecen agua fresca con rodajas de limón. Se comentan las últimas noticias: el retorno de las tortugas de caparazón blando, la visita de un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en El Paso, que trae drones para mapear la red de humedales. Conversan en voz baja, como si hablaran de un tesoro, el agua que ahora fluye sin camión cisterna y sin bombas eléctricas. A las 4 de la tarde, el piloto de un dron sobrevuela la zona, captura una hilera de 5 presas, cada una separada por apenas 6 metros, formando un collar de charcas. Desde arriba, el mosaico verde resalta en medio de la planicie color paja. Al volver el dron al punto de partida, las imágenes se proyectan en un viejo televisor portátil. Cada charca aparece como un oasis diminuto, y el público, rancheros y estudiantes, aplaude al ver el reflejo del cielo en esas láminas de agua. Cuando el sol cae y el reloj marca las 6 de la tarde, la luz se vuelve anaranjada. Los castores, tras horas de obra, se retiran a sus madrigueras. El sonido del agua cayendo de presa en presa acompaña el crepúsculo. Un puñado de familias se reúne junto al arroyo para intercambiar experiencias. Unas aprenden a tejer cortinas de carrizo para sus viviendas, otras recopilan recetas de sopas con hierbas acuáticas que crecen en los bordes de las charcas. Un niño coloca en su cuaderno un dibujo de un castor sonriente junto a un bocadillo. Cuando veo a este amigo trabajador, escribe, pienso que aquí la vida nunca se acaba. En las noches de luna nueva, el reflejo es tenue, pero basta para alumbrar el sendero al que llaman la senda de la cola.
donde los castores solían arrastrar ramas. Quienes caminan bajo las estrellas sienten el murmullo de miles de insectos y, de pronto, se detienen ante un tronco puente, un pedazo de palo de mezquite tan bien colocado que sirve de pasarela al ganado. Esa huella fija del ingeniero natural se ha convertido en camino para burros, botas de hule y pies descalzos. A la hora que llaman de cenar, a las 8 de la noche, las familias se adentran en sus casas. En cada fogón se escucha el chisporroteo del maíz al tostarse y en cada radio comunitaria suena un programa especial, Voces del Agua, donde se narra la historia de un castor que, con sus dientes y sin burocracia, logró premiar el trabajo duro con un regalo: agua para todos. Los oyentes llaman para agradecer y, de paso, compartir consejos: cómo perforar semillas de carrizo para acelerar el crecimiento, cómo identificar el mejor barro para reforzar presas. Al acercarse la medianoche, el desierto vuelve a su quietud. Pero bajo el suelo, el nivel freático permanece alto. En los alrededores, los matorrales acusan humedad y las pequeñas madrigueras de topo aparecen junto a los charcos. Mañana será otro día de madrugadas y ramas, otro ciclo de humedales y encuentros. En la mañana siguiente, a eso de las 7, llegará un convoy de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con material para impartir un taller: cómo elaborar mini represas de adobe para pequeñas quebradas. Llevarán palas, carretillas y sacos de arena. Alrededor de las 10, comenzarán a practicar con niños y ancianos, codo con codo, tal como lo hacen los castores. Allí, sin pantallas de computadora, aprenderán que el secreto está en juntar ramas ligeras, guiarlas con barro y acertar el punto justo donde el arroyo deje caer su impulso. Mientras tanto, en el rancho El Mirador, a las 9 de la mañana, los Treviño reunieron los dibujos de los estudiantes y los colgaron en una lona blanca. Un mural improvisado que muestra charcas, túneles, peces diminutos y tortugas recostadas en rocas. Bajo ese mural, un maestro de la comunidad explica cómo, hace apenas un año, el río Bravo se retiraba y dejaba un lecho de polvo. Hoy, las voces de los pájaros y el zumbido de los insectos son la mejor prueba de que el agua ha vuelto para enseñarnos que, a veces, la solución más ingeniosa no está en una tubería de acero, sino en unos dientes afilados y un instinto constructor que la naturaleza regala a quien sepa escucharla. Y mientras la jornada avanza, los castores regresan al agua con nuevas cargas de ramas y barro, como si supieran que cada proyecto, cada cortina de agua que detienen, es una promesa de vida diferente para el desierto que los rodea. A las 5 de la mañana, cuando el cielo aún apenas insinúa el albor de un nuevo día, un suave murmullo de agua anuncia la presencia de los castores en el valle de la Sierra de Álamos, en el sur de Sonora. Entre palmas y mezquites, su actividad ya comenzó. Los troncos crujen bajo sus dientes, las ramas vuelan y el barro se convierte en material de construcción. En silencio, sin prisa, estos ingenieros diminutos diseñan presas que detienen el escape del agua, creando pequeñas lagunas que brillan como esmeraldas bajo el primer rayo. A las 6 de la mañana, don Carlos, un viejo ranchero de la comunidad de Potam, recorre los senderos con su motocicleta destartalada. Se detiene junto a la presa más grande y observa, maravillado, cómo el espejo de agua refleja las nubes rasgadas. Con una sonrisa, cuenta que antes tenía que esperar hasta las 6 de la tarde para que los camiones cisterna llegaran con agua. Ahora, a esa hora, el arroyo ya lleva horas rebosando y sus chivos y ovejas beben sin miedo a quedarse sin un trago. A las 7 de la mañana, los niños de la escuela primaria Cuauhtémoc llegan envueltos en mochilas de colores. La maestra Guillermina los reúne frente a la laguna mayor y les pide que escuchen con atención. Les habla de los castores como de pequeños obreros que trabajan con la naturaleza. Les explica, sin tecnicismos, que cada presa retiene el agua para que las plantas crezcan, para que las hormigas tengan un camino húmedo y para que los pájaros canten al mediodía. Los niños toman notas en sus libretas y, al terminar, corren a buscar ramitas secas para imitarlos. A las 8 de la mañana, los investigadores de la Universidad de Sonora llegan en camionetas para instalar un par de jaulas de madera donde capturan temporalmente algunos peces que habitan las charcas. Los examinan con cuidado, miden su longitud con una regla de madera y los regresan al agua.
descubrieron que varias especies de bagre y sábalo han regresado. Unos ejemplares tan resistentes que toleran la temperatura del agua a 32 grados centígrados. Esta noticia ha emocionado a los pescadores de Álamos, que ya sueñan con poner redes artesanales cuando llegue la temporada de refresco. A las 10 de la mañana, el sol quema con fuerza, pero las charcas ofrecen un alivio suave. En la orilla, un grupo de mujeres jóvenes prepara una clase de cocina comunitaria. Tejen cestas de carrizo y dentro colocan hierbas acuáticas que cosecharon la semana pasada, apio silvestre, berros y unas flores diminutas llamadas ojitos de agua. Con esas plantas elaboran una ensalada fresca que acompañarán con tortillas recién hechas. Mientras tanto, las madres mayores cuentan historias sobre el agua. Recuerdan que, cuando eran niñas, ya existían manantiales cerca y que, si uno cavaba poco, brotaba un chorrito cristalino. Ahora, dicen, gracias al castor, todo eso vuelve a florecer. A las 11 de la mañana, el rancho El Refugio abre sus puertas a los visitantes. Juanito, de 17 años, es guía de ecoturismo. Con un silbato, reúne al grupo frente a la presa más antigua. Les muestra el lado oculto de la construcción. Un hoyo bajo la ribera donde el castor anida y otra galería que desemboca en un túnel de tierra húmeda. Aquí, explica señalando el suelo blando, se regula el flujo subterráneo. Así el agua nunca desaparece del todo, incluso cuando el calor aprieta. El grupo asiente y toma fotos con asombro. A la 1 de la tarde, el viento del suroeste se levanta y trae consigo nubes de polvo. Las charcas se oscurecen, como anticipando la tormenta. Don Manuel, el comisario ejidal, sale con su camioneta para inspeccionar las presas menores. En un desvío empieza a llover con fuerza y el arroyo baja con un ruido sordo. Él ríe y exclama, «¡Miren cómo responden las presas!». Antes, todo eso se llevaba la corriente. Ahora, cada dique detiene un parte y reparte el agua hacia abajo como si fuera manto. Con cuidado revisa que ninguna presa esté dañada y repara con barro aquello que el chaparrón abrió. A las 2 de la tarde, tras la lluvia, el canto de las aves retoma su ritmo. Patos de collar cruzan el cielo y 2 garzas blancas se posan en el tronco tendido de un dique. Un cuervo observa desde la copa de un mezquite. En la grava del sendero, huellas de castor se mezclan con pisadas de jabalí y zorra. Todos conviven en un ecosistema que antes no existía y que hoy late con fuerza gracias a una cadena sencilla. Agua retenida, vegetación nueva, animales que vuelven. A las 4 de la tarde, un grupo de artesanas se reúne bajo un árbol al borde de la laguna. Extraen juncos y carrizos para tejer canastas, sombreros y escobillas. Cada pieza lleva un diseño inspirado en las huellas del castor, en las ondas del agua, en las siluetas de las ramas. Han descubierto que ese material crece más rápido en las orillas húmedas y que sus raíces mantienen firme la ribera. Las mujeres se sienten orgullosas de vivir en un lugar donde el arte se nutre de la restauración. Fabrican artesanías que luego venden en mercados cercanos y usan ese ingreso para comprar semillas y reforzar las presas manualmente. A las 6 de la tarde, el cielo se tiñe de naranjas y rosas. En la comunidad de Cerro Colorado, la banda de música local afina sus instrumentos junto a la laguna más grande. Hoy se celebra la fiesta del agua. Los niños traen sus dibujos, los ancianos sus relatos y los visitantes sus aplausos. El capitán del ejido toma el micrófono y, con voz emocionada, cuenta el milagro de los castores. Luego suenan trompetas y tambores. La gente baila al ritmo de sones y guapangos, arropada por la brisa que se cuela desde las charcas. A las 8 de la noche, cuando solo quedan luciérnagas y resplandores en el agua, la fiesta termina. Un grupo de jóvenes recoge botellas vacías y las deposita en contenedores. Todos tienen claro que el respeto al entorno es parte del festejo. Antes de retirarse, apagan los focos y dejan en la ribera un aroma de leña y chile asado. A lo lejos, se escucha el golpeteo de un castor que refuerza su hogar con nuevas ramas. Durante la medianoche, bajo un manto de estrellas, las presas resisten silenciosas. El murmullo del agua corre libre y las raíces se nutren en el subsuelo. Un búho vigila desde la rama más alta, mientras otros animales pequeños husmean en la orilla. El valle descansa confiado, sabiendo que el ciclo de la vida prosigue, sostenido por el impulso de unas mandíbulas que trabajan con paciencia. A la mañana siguiente, a las 7, llegará un grupo de voluntarios de la Universidad de Arizona
y de la Universidad Tecnológica de Nogales. Llegarán en autobús y camionetas, con palas y mochilas de lona. Traerán semillas de sauce y 3 variedades de juncos para plantar en nuevas charcas. Los guiarán don Carlos, don Manuel y niñas y niños de la primaria. Juntos, construirán un par de diques de prueba en un arroyo seco cercano, poniendo en práctica las lecciones de los castores. Cada rama, cada puñado de barro, será un homenaje al ingeniero natural que enseñó a un desierto a respirar de nuevo. Sin discursos largos, sin reuniones administrativas, solo con la curiosidad, el trabajo de todos y la sabiduría de un roedor. El paisaje continúa su transformación. Deja que el agua fluya, que las plantas nazcan y que la vida se reencuentre. Nada de esto sería posible sin aquellos castores que, día tras día, construyen un mañana más verde, gota a gota, presa a presa.